buenas, soy Pepe. Y vosotros diréis, ¿y qué haces hoy en medio del campo con una gallina en la mano y un huevo? Bueno, la cuestión es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Los científicos dicen lo siguiente: de los organismos más sencillos evolucionaron los más complicados. Pero eso no es el tema hoy. Hoy vamos a hablar del histograma, que es una herramienta que tenemos disponible en todas las pantallas de nuestras cámaras reflex y, por supuesto, en la aplicación de Lightroom. Así que dentro de un momento veremos cómo funciona todo esto directamente en nuestro PC. ¡Hasta luego! Bueno, pues ya estamos en Lightroom. Antes, cuando hablábamos del huevo y la gallina y el huevo, era para que entendierais que en Lightroom lo primero que tenemos que mirar, en este caso sería el huevo de la gallina, es el histograma. En el histograma podemos ver varias cosas. Lo primero que vemos es el ISO de la fotografía. Podemos ver también la distancia focal. Vemos la apertura y la velocidad. Y luego, gráficamente, vemos cómo está expuesta la fotografía. El histograma lo que nos dice es si la fotografía se ha expuesto bien a la luz o no. En este caso, por ejemplo, vamos al módulo revelar. Acordaros que con la letra E y la G podíamos ir a cuadrícula o podíamos volver a la fotografía ampliada. Aquí está ampliada con E y con G vamos a cuadrícula. Aquí tenemos dos fotografías, una de un edificio donde hay unos carteles con información de displays y otra que es la Pasión de la Catedral de Nueva York. Bueno, en la primera fotografía vemos el histograma, que tenemos mucha información en el lado izquierdo, mucha información en el lado derecho y absolutamente nada en el centro. El histograma se divide en 5 partes, de izquierda a derecha. La primera son los negros. Un poquito más adelante son las sombras, que es la segunda. La tercera sería la central. Es la exposición, el equilibrio que hay en la fotografía. Lo ideal sería tener un histograma donde la mayor parte de la información se concentrara en el centro. No siempre tiene por qué ser así, pero eso nos da a entender que la fotografía estaría bien expuesta. Serían los tonos medios, los grises. Un poquito más a la derecha tenemos las altas luces y ya a la derecha del todo tenemos los blancos. En definitiva, a la izquierda tenemos los negros, tonos medios y blancos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si nos vamos a esta fotografía, que está totalmente en el lado izquierdo, que son los negros, con una cantidad de información muy grande. Y en el lado derecho, con los tonos claros, lo mismo. Y efectivamente, si vemos la fotografía, vemos que evidentemente está muy negra y blanca. Entonces, directamente con el histograma podemos situar el ratón en el módulo directamente de la foto, sin ampliar, por supuesto. Y aquí podríamos decir, pues vamos a arrastrar al lado central y aquí igual. Pero para eso tenemos las herramientas básicas. Acordaros que con la letra J podíamos ver si la fotografía estaba empastada en los tonos negros o estaba sobreexpuesta con los tonos blancos o las altas luces. En este caso, las altas luces y los blancos se reflejan en color rojo y los negros en color azul. Y vemos que efectivamente es así. La letra J es un testigo y la quitamos y nos está informando de que la fotografía está pues fatal. Ya lo veis. Entonces, forma de corregirlo, nos vamos al módulo de básicos y aquí la temperatura de color, por ejemplo, no haría falta tocarla porque es una fotografía nocturna. Exposición, pues bueno, yo antes tocaría las altas luces. Las altas luces están muy altas, ya veis que está toda la información aquí a la derecha. Entonces lo primero sería pues bajarla
más o menos por ahí. Las sombras, pues las sombras, veis que si las subimos aquí se empastan, ¿no? Todo lo que es azul es el negro ya, pues empastado total. Aquí vamos reduciendo y el testigo nos va diciendo cuál es el punto ideal, más o menos, no hace falta exactamente que sea así. Blancos, pues los blancos. Podemos ver que si lo subimos mucho, se quema la fotografía, se sobreexpone mucho. Bueno, pues podríamos dejarlo por aquí. La exposición, pues la exposición podríamos jugar un poquito con ella. Podríamos subirla un poquito para que se viera un poco más el detalle. El contraste, pues podríamos disminuir un poquito, aumentar un poquito el contraste para darle más intensidad a los displays de donde está la información, ¿no? La copa de cerveza, la chica abajo del todo, el vaso de café, el calendario. Bueno, por ahí estaría bien, ahí se ve bien. Negros, pues los negros estábamos diciendo que en el lado izquierdo, ya lo veis, está totalmente empastado. Tiene muchísimos negros. Ahí si los subimos, pues el azul ya nos dice que nos estamos pasando. Entonces habría que reducirlo prácticamente a 0. Blancos. Blancos lo mismo. Ahí a punto medio más o menos. Sombras. Pues las sombras, si las subimos mucho, la fotografía se nos fastidia, ya lo veis. Se trata de llegar a un punto, a un equilibrio. Exposición, pues habría que bajar un poquito ahí la exposición para que la foto más o menos se viera bien. Y bueno, pues ya estamos viendo que no necesariamente toda la información de una fotografía perfecta debería estar en el centro. En este caso es una fotografía donde el negro, aunque no queramos, pues tiene el 50% de la fotografía y el resto son los displays y la información que vemos. No siempre tiene por qué ser toda la información en el centro. De abajo arriba, pues nos indica la cantidad de información que hay en esa zona. Podríamos llegar hasta arriba del todo, como en este caso podría estar a media altura. Eso nos indica la cantidad de información de datos que hay en los píxeles que ha tomado el CCD de esa fotografía. La siguiente fotografía sería esta. Y aquí podemos ver pues que hay muchos tonos. Vamos a ampliar. Large. Hay pues tonos medios tenemos, oscuros no hay, y todo lo tenemos en altas luces y en blancos. Lo vemos aquí a la derecha, que la mayor parte de la información la tenemos aquí. Hay mucha información en este lado derecho. Y luego, si nos vamos a la fotografía, evidentemente, pues el histograma nos da la razón. La fotografía está sobreexpuesta. Se ve claramente que los tonos de las altas luces y los blancos, pues están quemando la fotografía. Entonces podemos hacer lo mismo. En el módulo revelar, directamente ya con la foto podemos coger y arrastrar. Aquí veis cómo va disminuyendo, pero es mucho más cómodo siempre trabajar directamente con las herramientas básicas. Las altas luces, pues las podemos aumentar, las sombras, disminuir, los blancos están a tope. Tenemos que bajarlos y vais viendo en el histograma ya como la información de estar totalmente a la derecha se va a la izquierda. Los blancos nos quedan perfectamente bajándolos al mínimo. Los negros, pues los negros lo que van a hacer es darnos un poquito más de contraste en esta fotografía. Aquí vemos que si bajamos mucho se oscurece mucho la fotografía, pero se puede corregir con la exposición. Pero de todas formas, si bajamos mucho, veis aquí abajo a la izquierda los negros que se están empastando, que el testigo nos está diciendo que los tonos negros ya marcados en azul ahí se están empastando. Empastar quiere decir que llega un momento que se pierde el detalle del negro, que si en el negro tiene que haber una textura, una forma, un pliegue, y lo dejamos empastado, así azul, pues se va a perder todos los datos. Es igual que una fotografía que está sobreexpuesta, quemada, pues ahí no hay datos. Y es lo que nos refleja el testigo de la letra J. Si lo quitamos desaparece, ¿veis? Entonces, pues bueno, pues el testigo es muy práctico y si le hacemos caso, nos vamos a la derecha hasta que desaparezca. Tampoco tiene que ser exacto, podemos dejar un poquito. Lo importante es la fotografía en general.
La exposición, pues como os decía antes, aquí se puede subir un poquito o bajar. Si bajamos se queda muy oscura. Y ahora podemos ver con la letra Y cómo estaba antes y cómo está después. Aquí vemos que después de haberla arreglado antes, que la teníamos quemada, está, a mí me gusta más expuesta como está aquí antes. Aquí yo creo que nos hemos pasado bajando la exposición. Ahí estaría bien. Y bueno, el histograma, ¿qué más os puedo decir? Aparte de las 5 partes de las que se compone. Bueno, pues la letra J en el teclado nos indica las altas luces y los negros, si están sobreexpuestos o empastados. Bueno, decir empastados, yo es que se me ha quedado ese deje, pero en realidad lo que nos está diciendo es que el histograma, como se utiliza como referencia para saber cómo está la exposición de la fotografía, nos dice los píxeles que están saturados de negro y de blanco. Esa sería la explicación correcta. Píxeles saturados de negro y de blanco. Bueno, otra información importante es que el histograma, el espacio de color que utiliza es Profoto RGB. Profoto RGB. Hay varios espacios de color. RGB, Adobe RGB, Profoto RGB, hay varios. Incluso en los laboratorios de fotografía muchas veces nos dan ellos su propio perfil de espacio de color para que lo que vemos en la pantalla luego coincida a la hora de reflejarse el color en la impresión, ¿no? La foto ya una vez impresa. Y bueno, aparte de esto, poco más. El histograma es una herramienta muy útil, la tenemos, como os decía antes también, en el ejemplo del huevo y la gallina, la tenemos en la totalidad de los menús en las cámaras reflex o DSLRs. Y es muy útil, por ejemplo, cuando lo utilizamos con la cámara de fotos en la calle en un día muy soleado, donde si utilizamos, por ejemplo, el Light View del display de la pantalla o a través del visor, pues nos costaría un poquito saber si la fotografía va a estar sobreexpuesta porque hay mucha luz o no. Entonces hacemos una foto y dándole al menú, normalmente con la ruedecita redonda que tiene arriba y abajo en el caso de las Nikons, una de las opciones es que nos sale el histograma y ahí nos indica si la fotografía está muy sobreexpuesta, si tiene muchos negros, muchos blancos, o si efectivamente la información está en el lado central, y ahí sería indicativo de que estaría correctamente expuesta en principio. Luego hay que ir hay que ir directamente al PC, volcarle, y ahí es donde realmente nos damos cuenta de si la fotografía está bien o está mal expuesta, porque en el display de la pantalla, pues dependiendo de la cámara, los displays lo que hacen es muchas veces falsear un poco los colores, porque nos da más brillo, porque los colores se ven más saturados o menos, entonces la información no es real. Y bueno, chicos, ya acerca del histograma hay poco que contar, que es una herramienta fundamental que nos dice de un vistazo, igual que en las estadísticas o de las que utilizan las empresas para saber si ese año ha ido bien o mal, con unos gráficos de líneas o de tarta o los típicos, ¿no? De un solo vistazo nos damos cuenta de si el año ha ido bien o mal. Pues en este caso, en la fotografía, el histograma nos dice cómo está la fotografía, cómo está expuesta la fotografía, mejor dicho. Y nada más, esto es todo. En el próximo vídeo vamos a hablar de un tema interesante para todos, porque a mí me pasó en su día, y es que me costó bastante conseguir comprar Lightroom con una licencia para instalar en PC, porque últimamente parece ser que la filosofía de Adobe es la nube, y lo que quieren es cobrarnos una licencia mensual, que en este caso para Lightroom costaría 12 euros. Y bueno, hablaremos de todo eso y cómo podemos entrar en la propia página de Adobe y comprar una versión para instalar en nuestro PC, que en este caso sería la 6. La CC es similar, con algunas diferencias.
y hasta el momento son las últimas versiones que hay. Todo eso lo veremos en el próximo vídeo, que tratará sobre eso, cómo hacernos con Adobe Lightroom o cómo comprarlo, la versión online o la versión para instalar en el PC. Nada más, chicos, espero que si os ha gustado el vídeo me deis un like por ahí, y si os suscribís porque os gusta el vídeo mucho, pues a mí me ayudáis, y ya sabéis, la motivación es fundamental para seguir adelante y hacer las cosas con gusto. Espero que me digáis lo que os ha parecido, que está bien, está mal, como siempre, lo repito mucho, pero es la única forma de tener un poquito de feedback y saber si voy por buen camino o malo. Así que un saludo a todos, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!